Muy buenos días, amados hermanos en Cristo. Les saludo en el nombre glorioso del Cristo, de Yeshua, de Jesús, el Señor, nuestro Dios único y soberano Dios, que por amor a nosotros se vistió de carne, para poder en esa carne justificarnos, hacernos justos. ¿Por qué? Lo he explicado mil veces, ¿ya? Porque en su carne sería condenado el pecado de todos nosotros. Por eso el Señor nos hizo libres, nos hizo justos delante de Él, y era necesario, porque no había otro medio. Si nosotros revisamos la Torá o el Antiguo Testamento, como le llamamos, vamos a descubrir que el derramamiento de sangre de animales inocentes después se transformó en una religiosidad. Recuerda usted que cada persona que pudiese ser depurado de sus pecados, ellos traían y ofrecían un animal inocente para que fuere sacrificado por los sacerdotes. Perdón, para que entonces alcanzasen justificación en el momento. Y como el hombre tenía esta tendencia siempre a rebelarse contra el Señor, esto fue una cosa continua. Venían, después traían nuevamente, y así era un círculo en donde no se terminaba nunca. Entonces el Señor vino él mismo, por eso él se vistió de carne, para venir en carne a esta tierra, para que el sacrificio se hiciese una vez y para siempre. Amén, mi amado hermano. Y por ese sacrificio, a toda su simiente nos hizo perfectos, nos hizo justos y santos. Qué tremendo es eso, ¿ya? Eso lo hace Dios por amor a sus hijos. Amén, mi amado hermano. Por eso hablo siempre de esto, porque esto es extraordinario que nosotros podamos entenderlo. Ya nosotros hemos sido justificados delante de Él. Ya nosotros no arrastramos la culpabilidad de la rebelión o del pecado, porque eso es pecado, rebelarse contra lo que Dios ha establecido. ¿Ya? Por lo tanto, el Señor nos hizo justos por su propio sacrificio. Por eso era necesario que el Cristo muriese en la cruz. El Señor Jesús, y lo declara ya, y Juan lo registra en su Evangelio, que al Señor Jesús nadie le quitó la vida, sino que Él la puso por mí mismo, dijo. Yo pongo mi vida por mí mismo. ¿Por qué? Porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Bendito sea Dios. Es decir, lo que se crucificó en la cruz fue la carne. Ya, una carne semejante a la nuestra, que no fue igual, porque en nuestra carne evidentemente hay pecado, el pecado mora en nuestra carne. En cambio, en la carne del Señor Jesús no moraba el pecado, de ninguna manera, sino que Él voluntariamente se hizo pecado. Es decir, Él tomó toda nuestra rebelión y se la impregnó en su cuerpo, para que a través de ese sacrificio, a través de esa carne, el pecado fuese condenado allí y fuese toda su simiente liberada de toda esa culpabilidad. Si alguien todavía se quiere atormentar de que es pecador, si continúa en esa condición, es porque no ha conocido este misterio. No lo ha conocido, no ha conocido a Dios, no ha conocido a Jesucristo. Amén, mi amado. Nosotros sabemos que en nuestro cuerpo muere el pecado, eso no hay duda. Hay un capítulo ahí en el capítulo 7 del libro de los Romanos que Pablo hace mención de esto. ¿Ya?
Pero ya el pecado que mora en nosotros no se enseñorea de nosotros. ¿Por qué razón? Porque hay una razón muy evidente en todos nosotros los cristianos. Aunque todavía estamos en esta naturaleza pecaminosa, pero usted debe entender que en nosotros, por causa del Cristo que nos recibió en su misericordia, se está formando la naturaleza divina por el Espíritu del Santo, cuando obedecemos las Sagradas Escrituras. Eso es lo maravilloso y eso es lo que debe prevalecer. Amén, mi amado hermano. El Señor es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Pablo dice que Él se persuadió y nos dice a nosotros que debemos estar persuadidos de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ese es el proceso que nosotros vivimos. Esa es la formación de la naturaleza divina. Esa naturaleza divina se va formando con la intervención divina a través de la palabra por el Espíritu del Santo. Amén, mi amado hermano. Entonces el Hijo de Dios, cuando logra entender esto, se vuelve a Dios y ya la culpabilidad del pecado no se enseñorea de él, ni tampoco el pecado. ¿Por qué razón? Porque la Escritura dice ahí en 1 Juan capítulo 3 de que el Hijo de Dios no peca. ¿Por qué razón, hermano? Porque primero que nada nace de nuevo y no puede pecar. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él. ¿Cuál es la simiente de Dios? Yeshua el Mashiach. Si yo tengo al Cristo, si usted tiene a Cristo en su corazón, a Jesús el Señor, entonces no podemos pecar. Amén. No podemos rebelarnos contra lo que Dios, nuestro Señor Jesús, manifestó a través de lo que la Escritura nos enseña. Mire, se lo voy a citar exactamente. Primera de Juan capítulo 3, verso 9. Bendito sea Dios. ¿Ya? Verso 8 para que lo entendamos. El que practica la rebelión o el pecado es del diablo. El que lo practica, amén, mi amado hermano, el que sigue, insiste en su pecado, en su rebelión. El que practica el pecado es del diablo, a quien se os reprenda. Está claro, ¿verdad? Es decir, la simiente de Dios no puede ser enseñoreada del pecado de ninguna manera, de la rebelión. Permítame decir esto solamente para saludarlos, ¿ya? Porque hay mucha gente que se culpa, no, que yo soy pecador, que no merezco, que esto, que lo otro, no merezco el amor de Dios ni la misericordia. No. Si en usted hay simiente de Dios, entonces debe entender esto. ¿Y cómo lo puede entender? Cuando usted es instruido en las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Leo nuevamente. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Cuál fue el pecado del diablo? Rebelarse con lo que Dios había establecido. Rebelarse con el señorío del Señor nuestro Dios. Se rebeló contra aquello. Por eso el diablo peca desde el principio. Para esto apareció o es venido el Hijo de Dios para deshacer esta obra del maligno. Amén, mi amado hermano. Para deshacer esa rebelión que había en nosotros. ¿Ya? Bendito sea Jesucristo. Todo aquel, ponga atención al verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no lo practica. No dice que no tiene pecado, ¿ya? No lo practica. ¿Ya? Por eso digo, el pecado mora en nosotros, sin duda. Sí, mi amado hermano. Y eso nosotros no podemos negarlo. ¿Ya? Porque esta carne tiene esa tendencia. Nuestra concepción humana tiene la tendencia a rebelarnos contra lo que Dios estableció. Pero bendito sea Dios y gracias sean dadas a Jesucristo que nos liberó, porque Él vino a morar en nuestros corazones para formar su propia naturaleza divina. Permítame terminar esto. Entonces dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, es decir, porque el Cristo permanece en él.
Por eso es importante estar en Cristo y entender esto, porque el que dice estar en Cristo y practica el pecado, entonces no es, el tal no es de él, así de claro. Amén, mi amado hermano. Pero si hay intervención divina y usted la ha tenido, quizás muchas veces, ha tenido sueños con el Señor, ¿verdad? Ha tenido experiencia. El otro día estuve hablando acerca de que mucha gente ha tenido experiencias con Dios, pero lo triste es que se quedaron con la experiencia y no se dispusieron a ser instruidos para conocer por qué vivimos esa experiencia. ¿Ya? Mucha gente vive esa experiencia y eso nos da indicio de que hay simiente de Dios en nosotros. Pero para poder entender esto tenemos que ser discipulados, tenemos que ser instruidos. Esto lo estoy repitiendo permanentemente porque es muy necesario decirlo. Bendito sea Dios. Entonces dice, porque aquel que es nacido de Dios, intervención de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, es decir, el Cristo. Y no puede pecar, no puede. ¿Por qué razón? Porque es nacido de Dios. Amén, mi amado hermano. Y el verso 10 ratifica lo que dije anteriormente. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, es decir, todo aquel que no hace la voluntad perfecta de Dios, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Alabado sea Jesucristo nuestro Señor. Bueno, quiero saludarlos con esto, ¿ya? Que es una breve enseñanza para que entendamos lo importante y lo significativo y lo trascendental que significa estar en Cristo. Estar en el Evangelio del Cristo, no en una religión. No estar con los evangélicos o con los católicos, los mormones, testigos de Jehová y toda la maraña de religiones que hay. No, estar en Cristo, estar en Yeshua. Y yo, el burro primero, y usted estamos en el Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Porque lo decidimos nosotros? No, porque hubo una intervención de Dios. Hemos sido nacidos de Dios. Amén, mi amado. Si llegamos a este conocimiento, debemos perfeccionarlo para entender esta doctrina que es la dada por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dicho esto, los saludo en el nombre del Señor Jesús, esperando que todos se encuentren bien. ¿Ya? Yo ayer no pude hacer el programa porque me desocupé tarde y la verdad que llegué, quedé muy cansado, ¿ya? Pero ya aquí estamos, mis amados hermanos, para compartir lo que más me interesa, especialmente en estos tiempos decisivos que está viviendo el mundo y la iglesia. La iglesia camina paralelamente al mundo, ¿ya? La iglesia no se une al mundo. Cuando hablo de mundo, estoy hablando del sistema que rige a los hombres. Sistemas políticos, sistemas económicos, sociales, educacionales, religiosos. Ese es el mundo. Y la Escritura nos enseña por boca de nuestro Señor Jesús que nosotros no somos de este mundo. Es decir, no somos de ese sistema. Nosotros somos gente aparte. Eso de ser gente aparte significa que hemos sido santificados. Eso significa ser santificado. Aunque nos involucramos en nuestros trabajos, ¿no es cierto? Nos relacionamos con este mundo, pero no vivimos las prácticas de este mundo, de este sistema. ¿Por qué razón? Por lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Porque la simiente de Dios permanece en nosotros. Y no podemos pecar porque somos nacidos de Dios. Qué tremendo es esto. Es decir, yo no puedo hacer una alianza con el mundo. No puedo tomarlo del mundo y aplicarlo a mi vida. No, mi amado hermano. Por eso yo difiero absolutamente del sistema religioso evangélico. ¿Por qué razón? Porque el sistema religioso evangélico tomó del mundo y lo introdujo dentro de sus congregaciones.
Entonces, lo mismo que se hace en el mundo, se hace dentro de las congregaciones. Baile, especialmente las alabanzas, los bailes, las bombitas de humo, las banderas, los movimientos de coreografía que hay, ¿no es cierto? Es lo mismo, ¿ya? Con luces de colores, hay alabanzas con ritmo de salsa, otras con ritmo de cumbia, rancheras mexicanas, todo lo que del mundo el sistema religioso vino y lo aplicó dentro de sus congregaciones. Pero eso difiere absolutamente del mundo. ¿Por qué? Porque la Escritura a mí me enseña que nosotros cantamos salmos y cánticos espirituales, himnos. Bendito sea Dios. ¿Y cuáles son los himnos, hermano? Son los salmos, ¿ya? Y nosotros como congregación cantamos salmos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y si hay algo digno de imitar, hermano, en lo que es música, es el ritmo o la música hebraica o hebrea, para que me entienda, ¿ya? Porque el Señor se agradaba de todo lo que el pueblo hebreo hacía en el desierto y cuando estaba en todo ese proceso, ¿ya? Porque sus cánticos llegaban a la presencia del Señor y Dios se agradaba de aquello. Amén. Bendito sea Jesucristo. No paro de hablar, mi amado, pero es muy importante que nosotros atendamos lo que las Escrituras nos enseñan, ¿ya? Dije ayer no pude estar, las razones ya las di, pero ya estamos aquí para compartir la bendita y gloriosa palabra del Señor. Este domingo, no se lo olvide, este domingo, primer domingo de octubre del año 2025, ¿ya? Que sucede en Buchef 1045 a las 9:30 de la mañana, pleno centro de Santiago, de nuestra ciudad. Allí estamos, arrendamos un lugar por horas y allí nosotros nos congregamos, ¿ya? Este domingo, primer domingo de este mes de octubre, partiremos el pan y beberemos de la copa. Mandamiento que el Señor le entregó a la iglesia. Hagan esto en memoria de mí. Y si nos reunimos, lo haremos en memoria de aquel que nos amó tanto que dio su propia carne para que nosotros fuésemos liberados de la culpa del pecado. Amén, mi amado hermano. Bendito sea el nombre de Jesucristo. A ver si leo una porción que hay ahí en el libro de los Efesios. Qué interesante que usted nuevamente lo pueda oír. Amén, mi amado hermano. A ver, vamos a leer el arameo, ¿ya? Cómo lo plantea aquí. Sea bendito Jesucristo. Capítulo 2 del libro de los Efesios. Y dice, y también les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus pecados y transgresiones. Transgredíamos los mandamientos. Transgredíamos la ley de Dios, ¿ya? Entonces Él también nos dio vida a cada uno de nosotros cuando estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones. ¿Qué significa estar muerto? La palabra muerte significa separación, ¿ya? Es decir, nosotros estábamos muertos, estábamos separados de Dios. No había una comunión con el Dios Todopoderoso. Amén, mi amado hermano. Entonces dice, leo nuevamente, y también les dio vida a ustedes que estaban muertos, separados, en sus pecados y transgresiones, en los cuales anduvieron anteriormente, conforme a la corriente de este mundo, con la asociación de este mundo. Lo que el mundo hacía, nosotros también lo hacíamos. Porque era el patrón de conducta que teníamos, ¿ya? Quizá inculcado por nuestros padres o por la misma presión de la sociedad, ¿verdad que sí? Entonces cuando dice esto, nosotros, el Señor nos apartó. Mire lo que dice, leo nuevamente, en los cuales anduvieron anteriormente conforme a la corriente de este mundo, o planteamiento de este mundo, según la voluntad del príncipe de la potestad del aire, que el Señor reprenda. Este es nuestro adversario, el espíritu que ahora obra
en los hijos de desobediencia. Voy a leer esta versión porque aquí hay algo interesante que debemos destacar. Bendito sea mi Señor Jesús. Yo siempre voy aclarando esto. Ya, mi amado hermano, alabado sea Jesucristo nuestro Señor. No, no está en esta versión. Está en esta otra versión. Alabado sea Dios. Déjeme buscarlo. Efesios, aquí está. Mire lo que dice. Verso 1 ya lo leímos. Ya, verso 2. Que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en hijos de rebelión. Es decir, acá habla de hijos de desobediencia, ¿ya? Y todos los desobedientes son hijos del diablo, pero acá lo deja más claro, ¿ya? El espíritu que ahora obra en los hijos de rebelión. ¿Cuáles son los hijos de rebelión? Los hijos de la serpiente antigua. Así de claro. Amén, mi amado hermano. Ya. Para que usted vaya rectificando aquello. Entonces dice, nosotros, verso 3, también estábamos en estas obras anteriormente, en las pasiones de nuestra carne, haciendo los deseos de nuestra carne y de nuestra mente. Porque la mente es la que gobierna la carne, ¿ya? La mente es la que gobierna este cuerpo. O sea, el problema del hombre lo tiene en la mente. Allí está la ideología, allí está la idolatría, allí están los ídolos en la mente. Todas estas palabras que vienen de ideología, de ídolos, de idolatría, son, hermano, la concepción que hay en nuestra mente, ¿ya? Especialmente en los hijos de rebelión. Es decir, son guiados por sus propios conceptos. Bendito sea Dios. Por eso necesitamos un cambio. Por eso nosotros necesitamos nacer de nuevo, ¿ya? Y cuando nacemos de nuevo, dice la Escritura allí en primera de Corintios, en el capítulo 2, lo leo textualmente para no errar en nada, mi amado hermano. ¿Qué dice aquí la Escritura? Mire, y esto lo hemos hablado tantas veces. Voy a leer del verso 14, capítulo 2, verso 14 de la primera carta a los Corintios. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu del Dios eterno. Hay otra versión que dice que el hombre animal, porque así el Señor ve al hombre que no tiene a Cristo, el hombre que no tiene la revelación del Evangelio, lo ve como un hombre animal, un hombre como todos los animalitos, ¿no? Que actúan por instintos nada más, ¿ya? Que no razona, que en cierto modo tiene su conciencia en algún modo cauterizada, porque su mente no le permite mirar más allá. ¿Me entiende, mi amado hermano? Por eso el trabajo que el Espíritu del Santo, a la luz de las Escrituras, realiza en nosotros es un arduo trabajo, es un trabajo de paciencia, es un trabajo de constancia. Por eso el hombre de Dios que enseña debe estar aprobado por Dios para que le confíe el Evangelio. Porque aquí se requiere de paciencia, de enseñar una y otra y otra y otra vez. Leíamos en el capítulo anterior con respecto a lo que le pasaba a los hebreos en el capítulo 5, ¿se recuerdan? Hebreos capítulo 5. Después de tanto tiempo, ¿no es cierto?, hablando de estas cosas que son difíciles de explicar, ustedes debieran haber sido ya maestros, pero son niños, porque necesitan nuevamente que se les hable los primeros rudimentos, los principios, el ABC de las palabras de Dios. ¡Qué tremendo es eso! Por eso la iglesia debe crecer a la estatura, llegar a la estatura de Jesús, el Cristo. Amén. Varón perfecto. ¿Por qué perfecto? ¿Y por qué le llama varón, amado hermano?
Primero que nada porque el Señor tuvo figura de hombre, no tuvo figura de mujer, tuvo figura de hombre, ¿ya? Bendito sea Dios. Y varón porque es hijo de Dios. Y perfecto porque en el proceso que vivió en su carne, dice el mismo libro de Hebreo en el capítulo 5, verso 7 en adelante, que él aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado en esta obediencia, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. ¡Qué tremendo! Nos dice que es autor de salvación a todos los que pertenecen a alguna denominación cristiana, entre comillas, ¿ya? Pseudo cristiana, mejor dicho. El Señor es autor de salvación a todos los que le obedecen. Ya, bendito sea Dios. Entonces dice, leo, 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Lo que yo estoy diciendo es una locura para el hombre animal, para el hombre natural. Para él es una locura. Y no las puede entender porque se han de discernir por el Espíritu de Dios, espiritualmente. Amén, mi amado hermano. Cuando la Escritura habla de ser un hombre espiritual, es porque ese hombre o mujer tiene el Espíritu del Santo obrando dentro de su corazón y de su mente. Mire lo que dice. En cambio, el espiritual, ¿cuál es el espiritual? El que tiene el Espíritu de Dios. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, ¿ya? Pero con justo juicio, ¿ya? No nos da la facultad, esta palabra, de tener o manifestar sentencia contra una persona. Solamente nos da la capacidad de discernir, de juzgar, de decir, esto lo que tú estás haciendo no es bueno, ¿ya? Entonces tienes que hacer esto otro. Bendito sea Dios. No tenemos la potestad de echar a alguien al infierno. Esa potestad solamente la tiene el Señor Jesús. Amén. Nosotros estamos para enseñar con amor. Amén, mi amado hermano. Y si tenemos que remecer a alguien por ese amor que le tenemos que hacerlo. Entonces dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Por qué el que tiene el Espíritu de Dios no es juzgado de nadie? Porque dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Jesús el Cristo. Por eso nadie puede juzgar a un hombre que tiene el Espíritu de Dios cuando vive conforme a la doctrina y a las directrices que da el Espíritu de Dios a la luz de las Escrituras. Fuera de la Escritura, el Espíritu de Dios no lo va a guiar a usted. Va a ser un espíritu de error. Todo espíritu que nos guía conforme a lo que la Escritura está registrado, ese es un espíritu de error. El espíritu verdadero, el espíritu de verdad, el espíritu del Santo es el que nos revela las Escrituras y nos encamina por ella. El mismo Juan, el Señor Jesús lo dijo y el mismo Juan lo dejó registrado, mi amado hermano. A ver si lo leo rápidamente. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Ya. Alabado sea Jesucristo el Señor. Leámonos en esta otra versión mejor. Déjeme leerlo. Ya. Mire. Capítulo 14. Ya. Verso 26 para que lo entendamos. Es una enseñanza breve esta, ¿ya? Dice, mas el Consolador, el Espíritu del Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, en el nombre de Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Es decir, todo lo que yo les he enseñado. El Espíritu del Santo, el Consolador, ¿ya? El cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. ¿Qué le enseña a usted?
el Espíritu de Dios. Y esto tiene concordancia con la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 27. ¿Ya? Por favor, para mis hermanos que predican y que me ven permanentemente, para que puedan saber usar las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice entonces? Capítulo 2, verso 27 o verso 26. ¿Ya? Os he escrito esto sobre los que os engañan. ¿Ya? Sí, porque hay muchos engañadores. Hay mucha gente que pega un zapatadito por ahí y habla una lengua que extraña, un jerigonza, ¿no es cierto? ¿Ya? Y dice, mira, 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 esto dice el Espíritu de Dios. Si eso que dice ese individuo, hombre o mujer, no es conforme a las Escrituras, usted tiene la autoridad, si tiene a Cristo en su corazón, tiene la autoridad de reprenderlo duramente. A mí, ¿cuántas veces me ha sucedido? Cuando antes me invitaban, porque ahora ya no me invitan a congregaciones, ¿ya? Pero antes, cuando me invitaban a predicar, ¿ya? Siempre nos faltaba la danzarina que llegaba ahí con el mira, mira, mira. ¿Ah? Entonces yo lo que hacía, hermano, era decir, Señor, en tu nombre reprendo este espíritu de error. Y mucha gente tenía que retirarse, muchos. Yo diría todos se tuvieron que retirar porque venían con un espíritu de error. El espíritu de error no puede, hermano, prevalecer contra el espíritu del Eterno que mora en nosotros. Bendito sea Dios. Yo me recuerdo la última vez que me invitaron, llegó una de esas mujeres que zapatean y que gritan y que se chasconean, y se paró al lado mío y empezó, y le dije, Señor, que esta mujer no se le ocurra, este espíritu que hay en ella, no se le ocurra, porque quería imponerme manos, no se le ocurre imponerme las manos, porque la voy a reprender duramente. Y la mujer intentó y no podía, y allá había algo que le impedía, y no pudo, y tuvo que ir a sentarse. Hermano, ¿por qué razón? Porque el que habita en nosotros, el que mora en nosotros, es mayor que el que está en este mundo. Y en este mundo hay muchos espíritus de error, especialmente en el sistema religioso. Leamos esto entonces, lo que cité. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿qué recibimos de Él? La unción, el Espíritu del Santo, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Eso es maravilloso, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, no es un engaño, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Bendito sea Dios. Amén, mi amado hermano. Volvamos al capítulo 14 del Evangelio de Juan. Mire, y tenemos Efesios ahí en espera. Entonces, leíamos el verso 26, Juan 14, 26, Evangelio. ¿Ya? Dice, mas el Consolador, aleluya, el bendito, ¿ya? El Espíritu del Mashiach, el Espíritu del Santo, no es otra persona. Es el Espíritu del Santo, es el Espíritu de Dios. Amén, mi amado hermano, así como usted, como yo, somos cuerpo, lo que se ve, alma, lo que recorre toda nuestra sangre, y también somos espíritu. Amén, mi amado hermano. No son tres personas, somos una persona, nada más, que es la concepción en la cual el Señor nos constituyó. Así también la concepción de Dios con un propósito de salvar a su simiente. Por eso el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu del Santo son las manifestaciones de Dios para salvar, para rescatar, para redimir a su simiente, a su pueblo que Él lo adquirió a precio de sangre. ¿Se entiende, verdad? Ya. Entonces dice, mas el Consolador, el Espíritu del Santo,
al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, bendito sea Dios, todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho, lo que el Señor nos ha enseñado. Eso es claro, podría recorrer una buena porción aquí, mi amado hermano, de la Escritura, pero no lo voy a hacer. Y luego dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo os la doy, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué tomé estos dos versos? Porque de la única manera, y quizás me adelanto un poco a lo que quería decir, de la única manera, hermano, que el hombre tenga paz para con Dios, o que Dios retenga su ira contra esta humanidad por causa de la rebelión, es cuando el hombre hace paz para con Dios. Y la paz que el Señor, nuestro Dios, nos da, está en su persona, en la persona de Yeshua. Amén. Ya lo voy a leer, pero déjeme terminar Efesios porque no quiero quedarme allí. Ya, no quiero que quede pendiente esto. Bendito sea Dios. Y esto tiene que ver con mucho lo que hemos estado hablando, amados hermanos. He estado hablando acerca de la majestuosidad de nuestro Padre. Nuestro Padre vive en su majestuosidad y Él también vive en nuestros corazones. Bendito sea Dios. ¿Por qué vive en nuestros corazones? Porque ha hecho morar su simiente en nosotros. Y su simiente es el Cristo. Lea el capítulo 3 del libro de Gálatas para que usted sepa cuál es la simiente de Dios. Amén. No habla de muchos, dice ahí. Ya habla de uno, el Cristo. Y ese Cristo, bendito, es enviado, porque eso significa Cristo, el enviado, el ungido, o el Mesías, o Mashiach, como se dice en hebreo. Ya, mi amado hermano, es el que mora en nuestros corazones, el que ha hecho habitar dentro de nuestros corazones. Y lo estábamos leyendo en Efesios. Nosotros, verso 3 dice, nosotros también estábamos en estas obras anteriormente, en las pasiones de nuestra carne, haciendo los deseos de nuestra carne y de nuestra mente. Ya habíamos quedado. ¿Ya? Es decir, nuestra carne es guiada por nuestra mente. Por eso leí 1 Corintios capítulo 2. Porque ahora nosotros tenemos la mente del Cristo, de Yeshua HaMashiach. La mente de Jesús el Cristo. La tenemos en nosotros. Por eso no practicamos el pecado. Aunque esta carne quiera pecar, pero no practicamos el pecado. Porque somos nacidos de Dios y porque la simiente de Dios mora, habita en nosotros. Queda claro, ¿verdad? Entonces también queríamos hacer los deseos de nuestra carne, o lo hacíamos, y de nuestra mente. Y éramos hijos de ira completamente. Por lo demás, ¿ya? Pero mire, o sea, había una ira completa de Dios contra nosotros. Por eso Jesucristo vino a esta tierra para hacer paz. Es el intercesor, Él es intermediario. No había nadie más perfecto para ser un intermediario. Tenía que venir Dios mismo y vestirse de carne para que el sacrificio fuese perfecto. No hubiese tacha en ese sacrificio, no hubiese habido error en ese sacrificio. Tenía que ser perfecto y el único perfecto es Dios, el eterno, el soberano absoluto. Bendito sea Dios. Amén, mi amado hermano. Entonces por eso dice que nosotros estábamos en esas obras anteriormente, en la obra de este mundo, en las pasiones de nuestra carne, haciendo los deseos de nuestra carne y de nuestra mente. Y éramos hijos de ira completamente, ¿ya?
como los demás. Y aquí hace una diferencia. Había ira también de Dios contra nosotros, igual que los demás. Es decir, que los demás, esos que tienen simiente de la serpiente antigua, la ira de Dios no se tarda en venir sobre ellos. ¿Ya? Como los demás, dice. Pero Dios, nuestro Padre, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, cuando estábamos separados, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida con el Cristo y por su gracia Él nos salvó. Por eso es, hermano, imprescindible que Jesús habite en nuestros corazones. Es imprescindible que nosotros nos volvamos todos los días a Jesús, porque estamos en peligro, digo, ciertamente. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne y todos los días debemos volvernos, siempre, siempre, mi amado hermano. Por eso dice, pero Dios, aunque éramos hijos, hermanos amados, igual que los demás, ¿ya? Había una ira de Dios contra nosotros, igual que los demás, pero como el Señor nuestro Dios, Padre nuestro, que es rico en misericordia, porque ese es el carácter de Dios, su misericordia. Dios es grande en misericordia. Él es tardo para la ira, pero es grande. ¿Por qué es tardo para la ira? Porque la ira de Dios se tardó, porque tuvo que venir Él. ¿Y por qué se tardó? Por amor a sus hijos. Qué maravilloso es eso. Es decir, la iglesia, los hijos de Dios, tenemos, hermanos amados, una, ¿cómo puedo decirlo, hermano? Una incidencia hasta ahora, aún en este mundo. Porque la ira de Dios se detiene por causa de la iglesia, por causa de el amor de Dios, la misericordia de Dios que habita en nosotros, que está sobre nosotros. Amén, mi amado hermano. Por eso la ira de Dios está contenida. Pero cuando el Señor saque a todo su linaje escogido, que es la iglesia, entonces el Señor hará descender toda su ira, porque su tesoro especial o su especial tesoro, su linaje escogido, ya fue levantado. Y me refiero al arrebatamiento de la iglesia, que muchos no lo creen, pero cuando ocurra, ahí van a creer. ¿Ya? Bendito sea Dios. Entonces dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida con el Cristo. Y por su gracia, Él, el Cristo, por su regalo de salvación, Él nos salvó. La gracia, lo hemos definido así, usted ya se la sabe de memoria quizás. La gracia es el don perdonador y misericordioso de Dios que nos habilitó para andar en su justicia, para andar en su voluntad perfecta. Y su voluntad perfecta es, ¿cuál es? De que el Cristo more en nosotros y que nosotros obedezcamos a lo que Él nos ha enseñado. Hasta el día de hoy sigue enseñando nuestro Señor Jesús a través de su palabra. Amén. Bendito sea Dios. Y con Él, con el Cristo, nos resucitó, porque estábamos muertos. Nos resucitó, es decir, nos llevó a una comunión íntima con el Dios Todopoderoso. Por eso dice, bendito sea Dios. Y con Él, con Yeshua, nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo por Jesús el Cristo, dice esta versión. Es decir, que el Señor ve a la iglesia, hermano, bendito sea Jesucristo, en el proceso ya terminado. Y Él nos ve sentado juntamente con Él en el cielo. Hay otra versión que dice que nos sentó en lugares celestiales. No. Aquí dice claramente, bendito sea Dios. Y con Él nos resucitó, ¿ya? Nos sacó de la muerte, de la separación que teníamos con el Señor y nos hizo sentar con Él en el cielo. ¿En qué cielo? En el tercer cielo.
en la eternidad. Bendito sea Dios. El Señor ve la iglesia sentada con Él en la eternidad, mi amado hermano. ¿Ya? Pero usted dice, pero nosotros todavía estamos aquí, sí, porque todavía estamos en este proceso de sometimiento en obediencia a las doctrinas del Cristo, a la doctrina de la palabra. Por eso yo leo varias versiones, para ver algunas interpretaciones que están erróneas, pero otras, y después leo otra y nos va aclarando el plan de Dios. Amén, mi amado. Bendito sea Dios. Insisto, esto no consiste en pertenecer a tal denominación. No, yo pertenezco a la iglesia del pastor tanto. Esa es una blasfemia, porque la iglesia no es de ningún pastor. La iglesia solamente es de Jesucristo, porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia. La iglesia le pertenece al Señor. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, que el Señor que edifica su iglesia la pone en autoridad. La pone, hermano, en una actitud no defensiva, sino que ofensiva contra el poder de las tinieblas. Bendito sea Dios. Es decir, que sabemos usar la espada. El mismo libro de Efesios capítulo 6, usted lo lee después del verso 10 en adelante, nos habla de esa armadura y de esa espada, que es el poder que tiene la palabra. Bendito sea Dios. Sigo leyendo. Entonces, y con el Cristo nos resucitó y nos hizo sentar con Él, con el Cristo, en el cielo. Bendito sea Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. ¿Para qué? Para mostrar en las edades venideras, es decir, en el tiempo que viene, para mostrar en las edades venideras la grandeza de la riqueza de su gracia. La grandeza de la riqueza que hay en este don perdonador, que nosotros hemos sido, bendito sea Dios, los receptores de esta gracia. Amén. Qué maravilloso. Para mostrar en las edades venideras la grandeza de las riquezas de su gracia y su bondad, que fue para con nosotros, para la iglesia en Jesús el Cristo. Amén. Porque es por su gracia que somos salvos. Amén. Es por su gracia, por este regalo, por este don que Dios nos dio por medio de la fe. Amén. Y la fe implica obediencia. Hay una porción con respecto a esta paz, a esta fe bendita, ¿ya?, que nos hace tener paz para con el Señor nuestro Dios. Lo voy a leer en Romanos capítulo 5. No voy a leer esta otra versión, que es más, quizás clarifica mucho más, mi amado hermano. Amén. Romanos capítulo 5. Hoy día, mientras el mundo está en convulsión, el sistema, y uno mira, permítame decir esto porque ya la hora se me está yendo. Miro todas estas noticias, cómo el hombre se muestra los dientes unos con otros. Entiéndame el término, ¿ya? Cada cual quiere sentirse que tiene mayor poderío contra el otro. ¿Sabe? Hoy día estamos viviendo una etapa, todo nos apunta a que estamos viviendo una etapa final, ¿ya? Por una cierta amenaza que recibió Estados Unidos de parte de Rusia, este presidente Donald Trump hizo movilizar, ¿no es cierto?, submarinos nucleares para rodear ciertamente a Rusia, ¿ya? Aunque nosotros sabemos que el mayor poderío nuclear que hay en este planeta lo tiene Rusia. Es decir, que todo está a las puertas de realizarse una tercera guerra mundial. Entonces uno mira esto lo estoy diciendo entre paréntesis. Entonces, por otro lado, los hombres están buscando que haya paz en la tierra. Y allí se hacen negociaciones, ¿no es cierto? Y la Escritura a mí me dice que cuando digan paz y seguridad, no dice cuando esté la paz y la seguridad, no dice eso.
La Escritura dice cuando digan, no dice que cuando haya, ¿ya? Entiéndase bien el término. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, es decir, destrucción de repente. ¿Por qué? Porque el hombre solamente hace convenios humanos para buscar una paz ficticia. Cuando citaba esto de todas las movilizaciones de tropas y de armamento bélico, miro al hombre, hermanos, en este momento, en su actitud demencial. No hay, por eso la Escritura dice que el hombre animal, y el hombre animal es aquel que se destruye a sí mismo. Es decir, hermano, y eso nosotros lo entendemos como cristianos, ¿ya? Es decir, la conducta demencial del hombre es porque está siendo gobernado por nuestro adversario, por el príncipe de la potestad del aire, a quien el Señor reprenda. Eso es lo que sucede. Entonces el hombre se mata a sí mismo. ¿De dónde vienen los homicidios? ¿De dónde viene la odiosidad? Cuando la Escritura me dice que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. ¿Lo ha leído usted, no es cierto? Mire, antes de leer eso, también está en el libro de los Romanos. Sea bendito nuestro Señor Jesucristo. Amén, mi amado hermano. Déjeme buscarlo para poder leer. Capítulo 14, verso 17 del libro de Romanos. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu del Santo. Amén. En eso consiste el reino de Dios. Y el hombre, por ser hijo de rebelión, rechaza, hermano, la justicia de Dios, la paz y el gozo del Espíritu del Santo. Esto el mundo no lo puede tener. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo la potestad de la maldad, del maligno. ¿Me entiende, mi amado hermano? Ahora, ¿por qué nosotros ahora tenemos paz para con Dios? Lo que quiero leer. Capítulo 5. Romanos 5. Así pues, justificados por la fe. Es decir, que la fe en Jesucristo, que es obediencia, nos hace ser justos delante de Dios. Aunque había ira de Dios, porque nos habíamos asociado a todos los preceptos de este mundo. Entonces dice, así pues, justificados por la fe, ¿qué dice? Tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesús el Cristo, por el sacrificio del Dios que se vistió de carne, del único y soberano Dios. Eso nos hizo tener paz para con Dios. Porque ¿quién hemos sido acercados por la fe? ¿Por quién hemos sido acercados por la fe a esta gracia en la cual estamos? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria del eterno Dios Todopoderoso. Amén, mi amado hermano. Ya la hora se me fue. Quiero más o menos redondear lo de Efesios, capítulo 2. Siempre quedo corto en el tiempo. Pero bueno, ¿qué dice entonces? Verso 6, capítulo 2, verso 6 de Efesios. Y con él, con Yeshua, nos resucitó y nos hizo sentar con él en el cielo por el sacrificio del Cristo, por Jesús el Cristo, para mostrar en las edades venideras la grandeza de las riquezas de su gracia y su bondad que fue para con nosotros en Jesús el Cristo. Todo está en Jesús el Cristo, mi amado hermano. ¿Ya? El que no ha creído al testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, lo ha hecho mentiroso, y aún todavía Dios está dando testimonio de su Hijo Jesucristo por medio de la predicación de la palabra. Bendito sea Dios. Porque es por la gracia que somos salvos, por medio de la fe, y esto
no fue de ustedes, pues es un regalo de Dios. Esto no es por obra nuestra. Como el catolicismo romano y parte de los católicos evangélicos protestantes hablan de las obras, ¿ya? Obras humanas. Esto no es por obra humana, no es porque algo nosotros hicimos, solamente es un regalo de Dios, es un don de Dios. Amén, mi amado hermano. Usted me dirá, pero no, si los evangélicos también... no, hay muchas denominaciones que dicen que si usted no está al día en los diezmos, entonces se va a ir al infierno. Es decir, que usted le enseñan a usted de que Dios es avaro, ¿ya? Que admite cohecho, que mientras usted pague, es lo mismo que hacía el catolicismo romano hasta el día de hoy, el pago de las indulgencias, ¿ya? Para recibir el favor de Dios. ¿Se recuerdan? Hoy día es la misa. Cuando un individuo fallece, entonces ellos le dicen, este se fue al purgatorio. Entonces usted tiene que hacer misa, y mientras más misas haga, lo saca más rápido del purgatorio. Y la misa hay que pagarla. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? Esto no es por obras humanas. Esto es un don, un regalo de Dios. Porque dice, porque es por su gracia que somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, ¿ya? Porque somos creación suya, creados y formados por Jesucristo el Señor para buenas obras. Y allí viene, después de la formación del Cristo, viene la buena obra. ¿Cuál es? La obediencia. Las que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Bendito sea Dios. Amén, mi amado. Como la Escritura, no avancé mucho, pero ya mañana vamos a continuar un poquito con respecto a esto, mi amado hermano, ¿ya? Con respecto a la supuesta paz que hoy día se quiere promulgar en el mundo entero, ¿ya? El hombre nunca tendrá paz si no hace primero paz para con Dios por medio de la fe en Jesucristo el Señor. No hay otra paz. El hombre podrá llegar a acuerdos, harán alianzas para decir hay paz. Cuando digan paz o seguridad, entonces luego vendrá destrucción, porque el hombre está en una condición de rebelión entre sí. Por eso digo, no hay peor animal que el hombre natural, que el hombre sin Dios, sin Cristo en su corazón. No hay peor animal en la tierra, porque el hombre trata de exterminarse a sí mismo, ¿ya? De endiosarse de este sistema. Todos estos gobiernos totalitarios, como quiera llamarlo usted, todos estos gobiernos quieren imponerse, ¿ya? Para gobernar, para ser poderosos, para manipular las naciones conforme a sus vanidades. Si el hombre no hace paz para con Dios por Jesucristo, es imposible que haya paz en esta tierra. Y este mundo entero está bajo la potestad de la maldad. Lo dice mi hermano Juan. ¿Ya, mi amado hermano? Por lo tanto, en este mundo no va a haber paz. La única paz que vendrá será cuando venga Siloh, el hacedor de paz, cuando asiente sus pies sobre el monte de los olivos y comienza a gobernar este planeta por 1000 años. Y ese es Yeshua HaMashiach. Amén, mi amado. Lo voy a dejar hasta allí. Este domingo, acuérdese, a las 9:30 de la mañana en Buchef 10:45. Allí estaremos partiendo el pan y bebiendo de la copa. Padre querido, en el nombre glorioso de Jesucristo, qué maravilloso es y privilegiados somos de poder, Dios mío, invocar el nombre
de Jesucristo, de acercarnos confiadamente a ese trono de gracia que está lleno de amor y de misericordia en favor de sus hijos. Padre, bendiga a la iglesia que cada día atiende el consejo de su palabra. Bendígalos derramando sobre ellos al Consolador, al Espíritu del Santo, el que nos enseñará, el que nos guiará por toda senda de verdad y de justicia. Señor, que la iglesia sea llena de su Santo Espíritu para que podamos discernir cuando viene un espíritu de error, para que podamos distinguir dónde estamos, si estamos verdaderamente en su espíritu, si estamos verdaderamente en el Hijo de Dios o estamos en un sistema religioso lleno de espíritus de error. Padre, tenga misericordia de aquellos hermanos que aún están involucrados en sistemas religiosos. En el nombre glorioso de Jesús, Padre, sostenga a su pueblo y siempre lo va a sostener, porque usted, Señor, lo compró a precio de sangre. En el bendito nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sea bendito Jesucristo el Señor. Hermano, saludo a los hermanos que me oyen a través del 107.3 en FM, www.radiolabrisa.com, de 10 a 11 de la noche. Y los que me ven a través del canal de YouTube, comparte este programa con otros hermanos. Suscríbase porque es gratis. Amén. Nos reencontramos mañana en este mismo canal y en esta misma radioemisora. Que el Dios de paz les bendiga y que tengan una hermosa jornada en Jesús el Cristo. Amén, amén y amén.